Muy buenos días, viajeros y viajeras. Estamos aquí en la provincia de Cuenca y vamos a conocer uno de los tesoros más importantes del Imperio Romano en Hispania, la mina La Condenada de Ossa de la Vega. Así que allá vamos. Hemos llegado aquí al complejo del Lapis Specularis, donde salía uno de los materiales más preciados por los romanos desde el primer siglo después de Cristo. Estamos aquí con Miguel, que nos va a hacer la visita a este complejo, a estas cuevas tan importantes para el Imperio Romano. Nos encontramos, como has dicho, en uno de los complejos mineros, uno de los 25 complejos mineros que tenemos en la provincia de Cuenca. Y es un complejo minero del siglo I, donde se extraía un material que se llamaba Lapis Specularis, y es una piedra transparente que se utilizaba para hacer cristal en época romana. O sea que la inmensa mayoría del cristal que utilizaban los romanos en todo el imperio salía de aquí. Este material lo utilizaban para hacer los ventanales de ciudades como Pompeya, como Herculano. Para hacer escayolas, se molía, hacían escayolas, se utilizaba para hacer invernaderos en aquella época, y en fin, pero la mayoría de los casos era para hacer ventanales, sobre todo de las casas de la gente pudiente, de nobles, de templos y tal, basílicas. ¿Por qué ellos utilizaban este material para hacer los ventanales en vez de utilizar, por ejemplo, el propio vidrio? La técnica de hacer el vidrio plano no la tenían muy depurada, entonces por eso utilizaban este material. Les salía más económico extraer este material de la tierra que hacer el vidrio. Que de hecho lo que era Hispania era como la cantera de este material para Roma, ¿no? La más importante. También había minas en Capadocia, por ejemplo, había minas en Chipre, en Sicilia, en varios puntos del imperio, pero el más puro y el más valioso salía de allí. Ya Plinio el Viejo lo menciona. Decía que el cristal más puro y el más transparente salía de las minas de Hispania. Este monte es el complejo minero. Y esta esplanada, es aproximadamente 1,5 hectáreas, es donde se encontraba el centro de procesamiento del Lapis Specularis. Aquí vivían los mineros a pie de mina y aquí trabajaban el lápiz. Se extraía en grandes módulos de las minas y aquí en esta zona se hacían unos módulos comerciales, unas plantillas comerciales de 20 por 20 aproximadamente, y de aquí se exportaba, se llevaba a Cartagena, al puerto de Cartago Nova, y ya desde Cartago Nova se exportaba a todo el imperio. Toda la cerámica que vemos por el suelo es de época romana, Estamos hablando siempre de los primeros 50 años del siglo I. Igual la cerámica que los trozos de lápiz. ¿Me puedes enseñar un trozo de este material? A simple vista, estos son los trocitos que sobraban de cuando hacían los módulos comerciales. Vamos a ver algunos que son totalmente transparentes. Totalmente transparentes. Tan transparentes como el cristal que utilizamos ahora. Además no coge color con el sol, no se deteriora. Es un material muy fácil de trabajar. Lo trabajaban con serruchos. El nombre de la mina que vamos a visitar se llama La Condenada. La sala hace de distribuidor a toda la mina. Todas las galerías van a parar siempre a esta sala, a esta gran sala. La mina está inalterada desde época romana, cosa que cuando viene el visitante valora mucho, porque lo que ve es exactamente igual está exactamente igual como lo dejaron los romanos el día que se fueron de aquí. Pero durante el paso del tiempo la mina se ha seguido utilizando para otras cosas. En época visigoda para hacer una necrópolis, un cementerio, donde enterraban a sus difuntos. Luego posteriormente se utilizó también como escondite en tiempo de guerra y sobre todo por escondidos perseguidos por la Inquisición de aquí del pueblo. Aquí en el pueblo había judíos que se escondían de la Inquisición y venían a esconderse aquí.
También sabemos que estuvieron los primeros espeleólogos que hubo en esta mina, fueron unos frailes de la Orden de San Francisco que dejaron sus grafitos en las paredes, sus firmas y sus grafitos. Prácticamente esta mina está casi inalterada desde hace cerca de 2000 años. La mina se dejó de excavar en el siglo I y sigue exactamente igual como estaba en el siglo I. Es algo muy exclusivo. Muy exclusivo, la gente visita el Foro Romano, el Coliseo, el Palatino y se sienten que están en la antigua Roma, pero bueno, esto sí que es un trozo de lo que era la antigua Roma de verdad, no ha estado inalterado. La gente cuando visita la mina se traslada a hace 2000 años. No ha habido absolutamente ninguna alteración. Las mínimas, la poquita luz que se ha puesto, alguna escalera y con eso es suficiente, que es precisamente lo que el visitante valora. Aquí donde estamos, donde se encontraba el poblado minero, cuando se hicieron las prospecciones, las excavaciones arqueológicas, nos salió mucho material de la época, de los primeros 50 años del siglo I. Tenemos, por ejemplo, varias lucernas mineras. Estas eran las lámparas, unas lámparas de aceite con las que se iluminaban los mineros. Tenemos también gran cantidad de una cerámica que se llama terra sigillata, que es una cerámica de época romana también, y es lo que podríamos llamar la vajilla fina que utilizaban los mineros. Esta gente llevaba un alto nivel de vida. Nos ha llegado siempre como una imagen como que el que trabajaba para Roma era un esclavo. Tenemos que quitarle la cabeza aquí trabajando esclavos y tal, no. Esclavos era la mínima parte de los trabajadores que había aquí. Aquí trabajaba gente especializada. Pero en este caso, por ejemplo, en algo que era un material tan valorado, buscaban a los mejores. Pero el esclavo era el mínimo, entre otras cosas porque es que este material hay que saber extraerlo. También porque un esclavo, aunque pueda parecer lo contrario, no es rentable. Ten en cuenta que un esclavo lo tienes que mantener, lo tienes que comprar. Y lo tienes que formar, claro. Lo tienes que formar, lo tienes que vigilar, necesita gente que vigile a ese esclavo para que no huya. Me ha llamado mucho la atención que tenemos aquí un pozo. Este pozo también es de la época romana. Ellos cada 10 o 15 metros hacían un pozo de extracción, por varios motivos. Uno para extraer el material, otro para que entre aireación y para que entre luz. Lo que es la historia de Roma es que los romanos no hacían nada por casualidad. Era gente muy práctica. Ten en cuenta que había que hacer las cosas a mano, no se hacían con maquinarias como ahora, o las mínimas maquinarias. Por lo tanto había que rezar. Si nos asomamos al pozo este pozo tiene aproximadamente unos 16 metros. Vemos que está excavado en arcilla, por lo tanto es bastante peligroso, es bastante inestable. A los 16 metros ya dejamos de excavar por ese motivo, porque es bastante inestable. Los pozos los hacían siempre en cuadrado o en rectángulo para poder entibarlos con maderas, para que no se les hundiese. Aquí a los 16 metros tuvimos que dejar de excavar, pero ya nos salen los indicios de una gran sala, los techos de una gran sala. Cada 10 o 15 metros hace un pozo de estos, total que aquí tenemos cientos de pozos. En cualquier sitio nos puede salir un pozo minero. Y lo que son los hallazgos, ¿no? de lo que son todas las minas, supongo que tendréis documentación de antes de este siglo, porque me has comentado que aquí también estuvo un fraile, ¿no? Hubo varios frailes, los cuales dejaron sus grafitos en las paredes, por eso tenemos conocimiento de ello. Esta gente eran de la Orden de San Francisco, no sabemos si estaban en el Mota del Cuervo o estaban en Belmonte. El caso es que esta gente fueron los primeros espeleólogos que hubo en la mina. ¿A qué vinieron esta gente? Pues se supone que primero exploraron la mina, después se encontraron con que había una necrópolis dentro de la mina, un cementerio, y pues estuvieron viviendo varios años seguidos. ¿Desde cuándo tenéis vosotros constancia? Me habéis comentado que esto lo conocéis desde que tú eras bien chico, pero que tenéis constancia de que esto era algo de la historia de Roma. El año 75 aproximadamente fue cuando se empezaron a hacer las investigaciones. Luego ya en el año 2001 se hicieron investigaciones ya más en serio y más profundas. Para que la gente sepa lo que es este lugar, la importancia que tiene, ¿cómo lo definirías? Primero lo definiría como desconocido, esto apenas se conoce, pero el potencial que tiene de cara al turismo, por ejemplo, o de cara a la investigación arqueológica es inmenso, es grandísimo. Ten en cuenta que estamos hablando de kilómetros y kilómetros de galerías. No me atrevo a decir una cifra exacta, pero estamos hablando de kilómetros y kilómetros. Con lo que ello conlleva, además, que es un sitio que está casi totalmente inexplorado. Ya que está casi inexplorado, ¿qué te parece si lo exploramos nosotros hoy? Vale, perfecto. Vamos para allá. Para una de las minas.
de la mina es el que a ellos no les servía, ¿no? Había tanto que ellos iban a por el más transparente, a por el de mejor calidad. Pero como veis se dejaron aquí bastante y sigue siendo bastante espectacular. Bueno, también vemos, por ejemplo, los pilares que dejaban para sujetar la bóveda. Esta gente utilizaba las matemáticas y la geometría. Esta gente eran ingenieros, eran ingenieros mineros. Ellos sabían dónde tenían que dejar cada pilar en el sitio exacto. De hecho, en 2000 años aquí en esta mina no ha habido ni un solo hundimiento, no ha habido ningún derrumbe, no hay ni grieta siquiera, ¿no? Eso nos demuestra que esta gente eran ingenieros y sabían dónde tenían que dejar los pilares, cómo hacer las bóvedas. Bueno, ya por aquí vemos el resto de la sala. Menudo pozo que hay aquí Sí. abajo, ¿no? ¿Y el pozo este dónde lleva? Pues este pozo lleva al tercer nivel. Como decía, la mina tiene 3 niveles y bajando ahí ya bajamos a menos 41 metros. Sabemos que hay 3 niveles, pero ese tercer nivel está relleno de material estéril, lo que quiere decir que por lo menos hay otro nivel más para abajo. ¿Cómo bajaban ellos hasta esa profundidad? Unas cuerdas y bajaban rápidamente por aquí. Bajaban y subían con cuerdas. O bien por otras galerías. La mina la tenemos que imaginar como un hormiguero, totalmente caótica y desordenada, pero dentro del orden vemos que hay un orden. Todas las galerías vienen a parar a esta gran sala. O sea que te quería preguntar, Miguel, ¿ves con cuidado con el pozo? Te quería preguntar, Miguel, si habéis encontrado, bueno, sé que habéis encontrado monedas visigodas, ¿no? Y de época romana, Encontramos utensilios mineros. utensilios mineros. Restos humanos también. Y de época visigoda tenemos un tesorillo de 15 monedas de oro. Precisamente nos salió ahí en ese pozo. Esas monedas las podéis ver en el Museo Arqueológico de Cuenca. Supongo que todo esto que vemos aquí es como ellos trabajaban y iban poco a poco extrayendo todo, ¿no? Claro, efectivamente. Aquí, por ejemplo, si nos fijamos en las paredes, vemos las huellas que dejaban las herramientas, las picadas. Estas picadas nos dicen muchas cosas. Nos dicen, por ejemplo, qué tipo de herramienta utilizaban. También nos dicen la dureza de la roca, que era una dureza bastante grande. La dureza de esta roca es de 450 gramos por centímetro cuadrado. La resistencia al taladro. El hormigón que utilizamos ahora en las casas es la mitad, es de 250. La mitad. La roca caja no el lápiz, sino la roca caja de donde se forma el lápiz, ¿no? Y aquí vemos que queda poco lápiz en esta zona, por ejemplo, ¿no? Sí, queda poco lápiz, pues, bueno, poco relativamente, queda bastante, pero como ellos iban a por el más transparente, por el de mayor calidad, se dejaban el de menor calidad. Bueno, por ejemplo, las picadas pues nos suelen decir también cosas muy curiosas. Sabemos el minero es zurdo o es diestro. Por la dirección de la picada, sabemos si es zurdo o es diestro. En cuanto a los mineros que trabajaban aquí, pues también sabemos bastante cosillas, bastante documentadas. Mirad, aquí vemos un lucernario con su lucerna. Esas oquedades que vamos viendo en las paredes se llaman lucernarios, donde se posaba la lucerna. Para que lo entienda la gente, era el sistema que tenían los romanos para iluminarse. Claro, eran lámparas chiquitinas, muy pequeñas de aceite. Esa es una reconstrucción. Ahí tenemos una... ¿La podemos encender? Sí, luego ahí dentro tengo una puesta para
Sí. Usaban para iluminarse, claro. Efectivamente. Aquí posamos la lucerna, la lámpara minera, como veis. Aquí posaba la lámpara y con la llama de la lucerna vemos cómo se quemó la roca, deshidrató la roca, el calor de la llama deshidrata la roca y se queda la señal. Que en la parte de arriba tenemos un buen trozo de lápiz, ¿no? Se ve bastante bien, ¿no? Además que aquí casi tenemos la marca de la plantilla. Muchas veces lo sacaban en placas grandes, pero otras veces lo sacaban ya casi hecho, casi terminado. Una vez en el exterior, en el centro de procesamiento, ya lo terminaban. Y se lo estuvo trabajando un romano aquí, claro. Estuvo trabajando un romano, y estas son las señales del pico. Miguel nos va a enseñar cómo funciona una lucerna. Se llama así, ¿no? Lucerna. Lucerna. De la época romana. El sistema es el mismo, ¿no? Es el mismo sistema, con el aceite y todo. Efectivamente. Aquí tiene un agujerillo que es por donde se echa el aceite. La mecha sería una mecha de lana o de lino. Y bueno, estas lucernas, Pasada, ¿eh? aparte de para iluminar, servían para otras cosas. Como por ejemplo para indicar el horario laboral. El horario laboral. Sí, esta gente tenía un horario laboral. Esto, con lo que es la capacidad, es una cucharada de aceite más o menos, una cucharada sopera. Y esto dura 2 horas y media. ¿Y qué tipo de aceite es? Aceite de oliva. Tal cual. Tal cual. Esto dura 2 horas y media. Cuando se le acaba al minero 2 lucernas, ya tiene que salir fuera. A las 5 horas ya tienes que trabajar fuera. Por el tema también de renovar o... Efectivamente. La Porque calidad del aire sería muy mala. Era muy mala porque Era muy estaría mala. aquí picando, Claro. habría mucho polvo... Sabemos que en la zona de Segóbriga la media de vida era 5 años menos que en el resto del imperio. Por el tema de las minas. Que- La gente moría antes. Coméntame lo que me has dicho, Miguel, del Circo Máximo, por ejemplo. ¿Conoces así lugares de Roma que hayan utilizado? Sí, tenemos que en el Circo Máximo, además está documentado, cada vez que había un espectáculo se echaban virutas en el suelo para hacerlo más espectacular. Las virutas de lápiz brillaban con el sol y lo hacían más espectacular. Que los romanos son expertos en crear performance, ¿sabes? En todos esos tipos de ambientes, siempre les ha gustado el espectáculo, sobre todo para enamorar al público, enamorar a la plebe. Y claro, un cristal que te dé ese reflejo, que te dé... Eso sería como algo mágico, claro. Hacía un efecto que debería ser para ellos en aquella época, debería ser impresionante. Encima un material que allí en la zona no lo tenían. No. Aquí tenemos un trocito de... Bueno, hay muchos trozos y muchos restos de material, tanto en las paredes como aquí en el suelo, como en la zona externa a lo que es la gruta, la cueva, lo que era la mina, todo lo que es en esta especie de terreno, la parte externa. Podemos ver material por todas partes, que sería material que los romanos, cuando los romanos extraían el material, pues material que dejaron, no es un material que estaba en el exterior como tal. Aquí podemos ver los golpes de cuando los mineros estaban trabajando. Qué bueno. Ahí vemos el lucernario con la mancha de la lucerna, de la llama. Y aquí fíjate, tío, es que da la impresión de que se están moviendo. A ver, esto no es un palacio de hielo, pero se acerca mucho. pero parece como un palacio de hielo. Tú date cuenta de la transparencia que tiene, por ejemplo, esa placa. Que a pesar del grosor que tiene, cómo se ve la roca al otro lado. Entonces yo me pregunto que si este es el malo, ¿cómo sería el bueno, tío? Claro. Exactamente igual que el cristal de ahora. Esto es arcilla. Arcilla. Esto es arcilla. Ellos van haciendo la galería por donde va la veta de la arcilla, que es precisamente donde más se forma el lápiz. El lápiz specularis, esta piedra la utilizaban a modo de cristal, pero es una piedra en sí, porque claro, no es vidrio, el vidrio se crea, ¿no? Se crea, se trabaja, en este caso lo sacaban de aquí. Cuéntanos un poquito de este tipo de piedra, Bueno, por favor. Vale, más o menos por encima, Sí. que geológicamente todavía los geólogos no se ponen muy de acuerdo en su formación y tal, pero sabemos bastantes cosas.
Por ejemplo, sabemos que esta zona, hace 4 millones de años, era una zona lacustre. Una zona de lagos de agua salada. Ese agua con el tiempo se evapora, desaparece y nos deja esta roca acá. Acto seguido, con el tiempo, siempre estamos hablando de tiempos geológicos. Con el tiempo emergen unas aguas termales para arriba que se posan en los huecos. Se posan en los huecos que tienen estas piedras. De ahí se forman lápiz. Con esas sales se forman lápiz. Con las sales. Efectivamente. Sabemos el tiempo de crecimiento del lápiz. Sabemos que crece 60 micras cada 100 años. 60 micras es el grosor de un pelo. ¿Cada 100 años? Cada 100 años. A partir de ahí ya se sabe poquito. Me has comentado fuera que según los estudios se han analizado trozos de lápiz de las zonas de Roma, de Pompeya, sí. Y se sabe que son de esta zona. Sabemos que son de esta zona, sí. Hasta ahí llega la tecnología. Se han comparado unos con otros y sabemos que son. ¿Estáis en contacto con gente de arqueólogos de Roma, geólogos? Hay un proyecto que se llama 100.000 pasos alrededor de Segóbriga y estamos en contacto con arqueólogos de Italia, que por cierto en Italia se valora mucho más que aquí. A pesar de las minas italianas son de peor calidad, no tienen nada que ver con estas, las tienen ya más avanzadas y bastante. Fijaros cómo son las cosas. Tenemos aquí unas minas de mucha mayor calidad y aquí las valora. No es que no las valoremos nosotros, es que son los gobiernos los que tienen que ayudar un poco con esa financiación para que esta gente que está aquí trabajando de manera profesional siga mostrándonos lugares tan increíbles como este y siga descubriendo cosas nuevas. Claro, sin financiación no se puede seguir. Puede haber voluntad, ¿no? Pero no puede ser todo. Es imprescindible. Sin eso no se puede. Sin eso no podemos avanzar. Avanzamos lo que buenamente podemos, ¿no? Incluso poniendo dinero de nuestro bolsillo, quitándonos tiempo de nuestro trabajo y ese tipo de cosas. Pero bueno, lo hacemos también por afición y tal, pero la financiación es imprescindible. No es un pozo minero. Ellos cuando pasan cerca de dos galerías lo que hacen es abrir un hueco para airear la mina. Abren un hueco para airear la mina. Sí, llevamos aquí ya cerca de una hora y con mascarilla y estamos respirando muy bien, la verdad. Claro, la verdad es que la mina está muy bien aireada. Bueno, tenemos varios tipos de galerías. Tenemos galerías de excavación y tenemos galerías de tránsito. Esas galerías de tránsito son para, el nombre lo dice, para transitar, para ir de unos sitios a otros, no para extraer enlaces. Es curioso que esas galerías de tránsito, fíjate, esta gente eran prácticos, esas galerías de tránsito también se llaman galerías en ataúd, porque tienen la forma de un ataúd, anchas por arriba y estrechas por abajo, igual que es una persona, anchas por arriba y estrechas por abajo, para ahorrar esfuerzos y trabajos. La gente sobre todo son prácticos. Bueno, me estaba comentando Miguel, nos estaba comentando a todos los que estáis viendo este magnífico reportaje, que habían 25 minas aquí, pero realmente es una mina. ¿Por qué es una mina solamente? Bueno, en la época era una sola mina. Con el paso del tiempo, en 2000 años, ha habido hundimientos por tramos, entonces parece que son 25 minas, pero en realidad es una sola mina.
tenéis que tener en cuenta también que aquí se trabajaba con animales y con carruajes. Hay sitios tan extensos que trabajaban con animales, con caballos y con carruajes. Incluso sabemos el tipo de caballo que era. Era un caballo asturpón, de nombre asturpón, que es un caballo muy chiquitín pero muy fuerte para trabajar dentro de la mina. Incluso hay un sitio donde se ha encontrado el carruaje, debajo de un hundimiento, el carruaje, el minero y el caballo. El carruaje, el minero y el caballo. Ahí está todavía. Aquí Debajo del hundimiento, en una época. en un hundimiento. Barbaridad. Que yo me estaba preguntando, ¿y cuántas galerías podrían haber? ¿O hay? Yo no me gusta hablar de cantidades ni de números porque te puedes variar mucho. Pero lo que sí seguro es que hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de galerías, sobre todo sin explorar. Yo estoy convencido que lo más importante está todavía por descubrir. Todavía. Hemos descubierto una mínima parte, un mínimo porcentaje de lo que hay. Había un dicho entre ellos que decía que había dos tipos de animales, el animal que habla y el animal que no habla. O sea, para ellos un esclavo era un animal que hablaba simplemente. Hay que ponerse en el contexto de la época. Aquí dentro no hacía gente. Aquí trabajaban niños de 4 o 5 años. Y ahora te vas a África y hay niños de 5 años trabajando en minas de diamante y cosas de estas. Sí. Año 1647. Año con 2 N. 1647. En latín. En esa época igual escriben año con ñ que con 2 N. Hasta que no se crea la Real Academia. Fray Alonso. FR es Fray Alonso. Fray Alonso. Pero vamos a ver luego, que si me acuerdo, hay sitios. Aquí se le rompió el puntero, no el pico, el puntero. Aquí se trabaja con martillo y puntero. Martillo y puntero. Martillo y puntero. Donde es roca, donde es arcilla, se trabaja con piqueta. En más blando se trabaja con piqueta. Pero para romper la roca utilizan martillo y puntero. Además un puntero con cuatro caras, ¿no? Y para extraer la placa se utiliza, como aquí por ejemplo, aquí se extrae una placa y se utiliza una punterola, que es un puntero más chiquitín. Eso ya lo hace el trabajador profesional, el que sabe hacer estas cosas. FR Fray Ignacio de la Torre. Qué pasada, ¿eh? Y además es que parece que esté como firmado con un boli. Y está hecho en Bueno, el... hay este que os decía antes, el Baldomero Chicote, tiene una caligrafía, tío. Una caligrafía impresionante. Debió ser una persona muy culta para tener esa caligrafía. Luego lo vamos a ver por ahí. Y fijaros cómo se conserva después de 300 o más de años, ¿eh? Perfectamente. Bueno, y solamente las picadas de los picos, que parece que están hechas antes de ayer. Francisco González o Gonzalo. Y aquí, a ver, me enseña la pregunta, a ver. Fray Ignacio, esto es FR, Fray Ignacio de la Torre. ¿Qué pasa? Que yo aquí he venido ya 300.000 veces y cada vez que entro me encuentro con una cosa nueva. Ah, siempre hay. O me encuentro con una picada de estas que te digo que se ha roto el pico, o me encuentro con un bracito, o me encuentro que ahora mismo te pones a excavar aquí y aquí te puede salir cualquier cosa. Sebastián del Coso. Hay gente del pueblo que se apellida del Coso. Coso y del Coso. Ahí de los nuevos. ¿Y de qué de qué época es esta firma? De 1646. De 1646. ¿Y este hombre qué era? Este hombre era un perseguido por la Inquisición, Por la Inquisición. un buscado por la Inquisición. ¿Y qué les ocurría a los buscados cuando los capturaban? Bueno, pues este hombre se lo llevaron, está documentado que se lo llevaron a Cuenca, a la sala de la Inquisición. Allí lo interrogaron, eso se llama para hacer una limpieza de sangre. El interrogatorio que sería bastante, Sí, bastante heavy.
Baldomero Chicote. Baldomero Chicote. ¿Ves la B de Valentine? Fíjate qué caligrafía tiene este tío para escribir una piedra, tío. Era un perseguido por la Inquisición. Era judío, él. Sí. Aquí del pueblo. Y pues aquí tenemos otro muy bueno. Mira, aquí pone ciruxano. Ciruxano. El médico del cirujano. Este hombre era sacamuelas, este hombre era médico, este hombre era barbero. Sí. Cada pueblo había uno. Servía para todo. Los frailes estuvieron viniendo desde 1647 a 1666. Estuvieron esos años viniendo aquí. Sí. ¿A qué vinieron? Pues supongo que a la necrópolis, a sacralizar la mina. Los franciscanos. Sí, de la Orden de San Francisco. ¿Y dónde estaban ellos asentados? O en Belmonte o en Mota del Pueblo. No sabemos si eran No se dos, sabe o otros exactamente. o los dos. Los del monte teniendo la colegiata y todo, así que todo. En Belmonte estaba había allí un monasterio, Sí. en Belmonte, y en la Mota del Cuervo había otro. Claro, como eran... Son los más cercanos, suponemos que fueron. Pues, no sabemos tampoco. Sabemos que eran de la Orden de San Francisco, pero exactamente dónde. Miguel nos está comentando ahora que vamos a ir a la necrópolis, Sí, vamos a una zona donde encontramos una necrópolis de época visigoda. de época visigoda. De época visigoda. Estamos hablando del siglo VII o ya a finales del siglo VII. Mina romana, necrópolis, periodo visigodo. Bueno, ahí tenemos los huesos estos. Son huesos que dices que son de animales y posiblemente también de humanos. Sí, posiblemente no, seguro. Seguro. Esta es la zona de la necrópolis. Esta zona la utilizaron como cementerio en época visigoda. Si bajas un poquito, aquí tenemos un enterramiento y vemos cómo todavía están ahí los huesos del cadáver. Aquí tenemos una costilla, aquí tenemos otra, aquí tenemos unas vértebras. Y en esta zona está donde cabes te puede salir cualquier sorpresa. Sí, mira, enséñanos eso, Miguel. Estos cuadrados que vemos en el suelo, estos agujeros que vemos en el suelo, son los restos de las cuadrículas arqueológicas que se hicieron en el año 2012. Eran tumbas que ya estaban expoliadas, con el tiempo no se expoliaron. Pero encontramos los suficientes restos como para saber que son de época visigoda. Incluso hemos encontrado trozos de sudarios con los que enterraban a los cadáveres. Entonces la pregunta es ¿por qué se complicaron tanto la vida a los visigodos en venir aquí a enterrar a la gente? Hay una respuesta que creemos que puede ser la más correcta, y es que en esa época, sobre el año 700, en esta zona hubo una peste, hubo una epidemia muy fuerte. Entonces la intención es clara, la intención es te hacemos tu entierro, te enterramos con tu ritual cristiano o arriano, el que correspondiera, pero contra más largo de la población mejor. Bueno, viajeros y viajeras, tenéis que venir a este lugar. Es una experiencia, sinceramente nunca he tenido una experiencia así en mi vida, el visitar una cueva, una mina romana. Os recomiendo 100% que vengáis, que hagáis la visita con Miguel, que veáis los materiales, que veáis las inscripciones, que veáis también la necrópolis de la época visigoda. La verdad es que esto es como un tesoro oculto bajo tierra, y qué mejor lugar que aquí en Cuenca para venir a descubrir uno de los tesoros más importantes de lo que fue el Imperio Romano.
Bueno, viajeros y viajeras, esto ha sido todo una semana más en mi canal, Los Viajes de Grimes. Tu canal no solamente de viajes, sino también de historias muy interesantes aquí en YouTube. Ya sabéis, espero que vengáis aquí a la mina de la Condenada, a Osa de la Vega, aquí en la provincia de Cuenca, Castilla-La Mancha. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que os haya encantado. Dejadme un comentario aquí abajo diciéndome qué pensáis. Y bueno, como siempre, ya sabéis, un saludo muy fuerte y siempre, siempre, siempre a ser felices.